Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, Tiro al Blanco. Estamos marcados por el tema de la pandemia y es un tema obligado, pero sin embargo, nosotros tenemos que procurar que la memoria histórica no se pierda. En medio de la crisis también hay que reflexionar en los temas del día, de la historia, esos temas que tienen un valor de historia. Hoy, 19 de mayo, fue el día en que cayó Rafael Fernández Domínguez. Rafael Tomás Fernández Domínguez, héroe nacional, precursor e ideólogo militar de la Revolución de Abril de 1965, nació en Damajagua, provincia de Valverde, el 18 de septiembre de 1934. En 1953 abandonó los estudios de ingeniería en la Universidad de Santo Domingo e ingresó al Ejército Nacional. Fue de los oficiales que se resistió a participar en acciones represivas contra los presos políticos que eran reunidos o recluidos en la cárcel de la 40 por la dictadura de Trujillo. En 1963, luego del derrocamiento de Juan Bosch, trató de organizar un movimiento integrado por jóvenes oficiales para reponer a Bosch en el poder. El 24 de abril de 1965 se levantó en armas para reinstalar a Bosch en la presidencia de la República. Murió en un intento de tomar el Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965. Sus restos descansan en el Panteón Nacional. Hoy es un héroe de la patria. A propósito del tema de la historia, Narciso, Juan Francisco, porque Juan Francisco también es un estudioso de la historia, mucho más que yo, Fidel, y siempre voy a Fidel, siempre Fidel, nos dijo en ese discurso del evento del 2005, el 30 de marzo de aquel año, sobre diálogo de civilización, nos dijo lo siguiente: no son los hombres los que hacen la historia, es la historia la que hace a los hombres o a las figuras o a las personalidades. Los hombres interpretan de una forma o de otra los acontecimientos, pero son hijos de la historia. Entonces, para mí, es claro que no hace falta un líder o un predestinado, porque los líderes, los héroes, surgen en la crisis y la historia va pariendo a sus propios héroes, a sus propios líderes. Narciso, Juan Francisco, en este momento de crisis, no solamente por la pandemia, sino que hay una crisis estructural, una crisis moral, una crisis política que sacude profundamente a la sociedad dominicana, y uno escucha de mucha gente de pueblo, incluso de intelectuales o de técnicos, una diversidad en el campo de las ideas y de la política, que dice que ya no hay líderes, que no hay hombres, que los hombres, ¿verdad?, los que tenían aquello, como que se acabaron. En esta fecha de Rafael Tomás Fernández Domínguez, estas ideas de Fidel, le sitúa el tema de la historia, los hombres, el liderazgo, la crisis, cómo en un momento de crisis, de manera inesperada para la sociedad, surge el hombre o la mujer o un colectivo de hombres y de mujeres que dan respuesta a la crisis, se crecen y entonces se produce la ruptura necesaria en una sociedad. Le abro el micrófono. Bueno, la palabra es de Narciso. Don Francisco. La palabra es de Narciso. Bueno,
Yo pensaba que tú ibas a decir algo ahora. No. Voy a atreverme con todo el cariño y el respeto que tengo, la admiración pasada, presente y futura hacia Fidel, quien gravitó mucho en toda nuestra generación, sus discursos, su pensamiento, su acción. Es que se refleja el peso del patriarcado, el peso de la cultura machista. Fidel siempre, esa me parece fue uno de sus límites, se refería al hombre, como si el hombre representara a todos los seres humanos. Y dejando a un lado el tema, debió referirse a los seres humanos, hombres y mujeres, porque pues, en la historia hay mujeres, caramba, que tienen un rol, a pesar de toda la marginación, a pesar de toda la exclusión, que han tenido roles verdaderamente estelares. Y lo seguirán teniendo y cada vez más, porque ese espíritu está presente. Bueno, Alfonso hizo ahí una corrección inteligente, no tan directa como la que yo estoy haciendo, porque también hasta en el Che tenía ese tema, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos, pues tenía su explicación, porque el lenguaje sexista era abrumadoramente predominante. Fíjate que el Che tituló una de sus obras El hombre y el socialismo en Cuba. Yo he hecho referencia a esa cosa, pero bueno, como estamos en tiempos en que el pensamiento avanza, pues tenemos que hablar en esos términos. Yo creo que hay una interacción entre la historia, la realidad, las luchas, la lucha de clases y los liderazgos, la autoridad bien ganada, el aprecio de la sociedad por determinados seres humanos, el rol en la conducción de procesos, en la articulación de procesos. Y ciertamente en los tiempos de crisis, de grandes crisis, surgen nuevos liderazgos, sean con un tono fuerte individual o colectivos. Y eso está en gestación en la humanidad y en la República Dominicana. Nosotros estamos también frente al tema de los cambios generacionales, ¿no? La generación histórica, que por lo demás una gran parte de ella fue renegando de las ideas revolucionarias, fue acomodándose, fue marginándose, perdió el rumbo, otras no hemos mantenido, hemos insistido en el proceso de cambio, en la revolución, en las nuevas revoluciones, en el socialismo repensado, renovado, en las ideas comunistas. Estamos en eso, pero se siente un vacío todavía en términos, no ya tanto de la participación, porque recientemente hubo escenarios donde se colmaron de jóvenes, y jóvenes muy talentosos, los reflejaron los carteles, la gráfica, me refiero a la Plaza de la Bandera, a ese gran movimiento de juventud, pero además el rol de los jóvenes en el caso de los Haitíes, en el caso de los Miranda, en la propia Marcha Verde, en las calles, eso está en proceso de gestación. Los nuevos talentos que pueden engrampar con una propuesta y contribuir a crear una propuesta de cambio adecuada a estos nuevos tiempos. Sin duda alguna, estamos entrando en fases todavía más difíciles, más complejas para la humanidad y para nuestro país, a partir de todo lo que implica, porque el capital, el gran capital y la partidocracia que le sirve no cesan en su programación, en su determinación de reordenar la dominación. La dominación ha sido estremecida de alguna manera. Pero claro, se ha dicho con mucha razón, las crisis no tumban al capitalismo. Al capitalismo hay que tumbarlo, hay que cambiarlo, hay que hacer los procesos revolucionarios. Y eso
tiene un componente de organización, de conciencia, de articulación, de propuesta, de mística, de subjetividad, de emoción, de cultura, que estamos en déficit de eso todavía. Por eso, el viejo orden está enfermo, moribundo. Algunos dicen en crisis de senilidad, agotándose. Pero eso de por sí no te produce el cambio. Lo nuevo no termina de nacer, porque faltan componentes fundamentales para que nazca. Y decía, viendo un poco más allá de la curva, en la situación post-crisis, es un país que va hacia una dominación peor. Ya tenemos mucho más desempleo, mucho mayor empobrecimiento. Y cuando tú ves las líneas de la reestructuración económica a escala mundial y a escala local, bajo tutela del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, apuntando cuál ha sido la respuesta frente a la parálisis y semiparálisis económica que genera el agravamiento de la crisis de salud, la pandemia en concreto. ¿Cuál ha sido? Los despidos, las suspensiones sin ingresos, la supresión de derechos de cesantía, de desahucio, van a afectar mucho más el precario sistema de pensiones, los fondos que se están utilizando para compensar precariamente la pérdida de ingresos de una gran parte de la población, son fondos que provienen de endeudamiento interno y externo y fondos de los trabajadores. El gran capital descansa sobre el Estado, el financiamiento de la crisis. El Estado va a recurrir de nuevo, tiene la tentación, está ofertado por el gran capital, nuevos endeudamientos. Vamos a salir mucho más endeudados, con más tensiones sociales, con más necesidades, amenazados permanentemente porque la pandemia puede tornarse crónica. Es decir, la necesidad de hacer un viraje, un cambio, va a intervenir en la posibilidad de hacerlo. Muchas veces en la historia de la humanidad, la necesidad de un cambio genera la posibilidad del cambio. Claro, la posibilidad del cambio es un factor de conciencia, es un factor que se construye, que se crea, que se genera, que es pensamiento, que es teoría y que es acción. Y eso es el desafío que está planteado a partir de esta gran crisis. Entramos en una fase mucho más aguda. Yo creo que si bien el neoliberalismo exhibió todas sus lacras y el COVID-19 lo desnudó, lo que está planteando la clase dominante gobernante en el mundo y aquí en República Dominicana es otra fase más drástica del neoliberalismo. Es una fase más dura del neoliberalismo, con salarios más precarios, con niveles incluso de incremento del patrón de acumulación tecnocientífico, microelectrónico, informático, cibernético, robótico, para aumentar la productividad sin recurrir a la fuerza de trabajo. Va a haber más fuerza de trabajo marginada y alta productividad para los beneficios del gran capital. El gran capital actúa sobre la crisis para restablecer su ganancia y recomponerse y reordenar. Una gran parte de los pequeños y medianos propietarios se van a quedar sin posibilidades de recuperarse, porque no tienen la fuerza para hacerlo. El nivel de concentración de la riqueza va a ser mucho mayor. Y el Estado lo van a privatizar más. ¿Cómo? A través del endeudamiento. Va a ser un presupuesto con un componente de deuda externa enorme. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos tiene una sobreoferta de dólares. ¿Por qué tiene sobreoferta de un dólar cada vez más detaltalado, como yo he dicho?
Bueno, ya no hablemos del respaldo en oro, eso es cosa del pasado. El dólar tenía respaldo en petróleo y China se ha metido en el comercio del petróleo con el yuan. Sobran dólares, van a prestar dólares para amarrar, para privatizar al Estado. Los déficits fiscales, el presupuesto deficitario se va a financiar con deuda. Y el que suministra la deuda, ese dinero de la deuda, es el gran capital internacional con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. No necesitaron al Fondo y al Banco Mundial para hacer los ajustes. Desplomaron la economía. Ahí está toda la precarización del salario, todos los altos niveles de desempleo. Ahora lo van a utilizar como gendarme para el tema de la deuda externa y amarrar a estos estados. Serán estados que harán las veces, los gobiernos harán las veces de gobernadores de colonia. Es decir, los mínimos rejuegos de independencia se van a perder. Los niveles de colonización serán mucho más altos. Entonces, en consecuencia, el tema soberanía adquiere en los dos sentidos, nacional y popular, adquiere una nueva dimensión y la adquiere además en el nivel internacional, la suma de soberanía de los países del continente, la patria grande, de nuevo, la idea de Bolívar, del Che, de los grandes internacionalistas, recobra fuerza y vigencia. Por eso, volviendo al origen, lo que hablaba el soviético, ciertamente de lo que se trata de hacer una gran alianza de pueblos y de nacionalidades diversas y etnias distintas, oprimidas, excluidas, marginadas, porque aquí se mete todo el tema de la explotación y además la sobreexplotación a partir de la discriminación. El tema de la discriminación de la mujer se traduce en hechos concretos, en más explotación, en más exclusión, en más abuso sobre ellos, igual sobre los jóvenes, igual pasa con los de los niños, con las personas adultas. Miren ustedes cómo en esta crisis se devela ese pensamiento malthusiano en un sector importante de las fuerzas del capital internacional. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, antes del COVID, estaba diciendo que los envejecientes y las envejecientes son una carga para la economía. Y resulta que el virus afecta sobre todo mucho más a los adultos mayores y a las adultas mayores, por el desgaste del organismo. Pero ella no se incluye, Narciso, ella debía inmolarse porque ella dice que tiene 75 años. Bueno, ella está predicando sin ejemplo. ¿Qué dijo Kissinger recientemente? Que el tema fundamental, la respuesta fundamental que hay que dar es despoblar al planeta, es reducir la población, es matar a una gran parte. Por esto hay legítima sospecha cuando se plantea el tema del virus o de los virus y el manejo, sobre todo el manejo que se le da a lo de los virus. Incluso hasta el manejo en las respuestas sanitarias, en las respuestas de salud, un protocolo cerrado que impide que determinados procedimientos que están dando resultados se introduzcan. Que diversos de medicina convencional y de medicina natural, el tema del ozono, el tema de determinados antiparasitarios que están dando resultados, el agua oxigenada de 35 y 50 miligramos, todo eso está bloqueado, pero además determinados antiinflamatorios. Entonces tú dices, ¿qué manejo que se está dando esto? Porque es que la perversidad del capital privado a escala transnacional es tal que ha influido ya poderosamente sobre la propia OMS y la OPS. A mí me resulta altamente sospechoso que la representante de la OPS en República Dominicana acabe de aplaudir la medida de la reapertura. Y sin embargo, la OMS acaba de declarar antes de ayer que cuidado con adelantarse a abrir, a reaperturar las economías, que la cosa puede resultar peor. Bueno, ¿quién está tutelando a esta persona aquí?
¿Qué es lo que lo hizo con las elecciones? Y miren los resultados. Y lo está haciendo ahora con el plan de Danilo. Sospechoso, muy sospechoso. Ese es un tema hay mucho de profunda discusión y de mucha actualidad. El tema de la Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, me parece, cuando dijo que los viejos, estaban durando, que los ancianos viven mucho y que eso es un peligro para la economía global. Es como diciéndole, tienen que morirse. Pero igual lo dijo un alto funcionario de Japón. Y lo dijo también el gobernador de Texas, que los abuelos debían ser más conscientes y morirse para darle posibilidad a los nietos. Y en España hay toda una teoría sobre. En España le quitaban. Por eso se habla de que lo del virus hay que buscar bien lo del origen. Ahí pueden estar los tentáculos del gobierno profundo. Y hay que concatenar eso con la conferencia de Bill Gates en el 2015, lo que dijo y cómo presentó efectivamente la imagen del coronavirus ahí. Y aparece un tanque de gas, un gas altamente peligroso en Texas exactamente, transportado por un tren con el nombre del COVID exactamente. Pero bueno, todas estas cosas se van a conocer con más claridad, con más transparencia en algún momento. Quizá no sea la hora, ahora mismo hay muchos análisis, mucha conjetura, con evidencia, por supuesto. Antes de concluir este espacio, el tiempo disponible en el día de hoy, debo referirme brevemente a otro tema importante. He escuchado muchas críticas de comunicadores, profesionales, políticos del sistema, psiquiatras, psicólogos, culpando a la gente común, a la parte más pobre de la sociedad, de la falta de conciencia, de las conductas inadecuadas en estas circunstancias, de las aglomeraciones, las violaciones al distanciamiento social, las cherchas, la bebedera, las violaciones a las normas de protección y de protección de los demás, la insolidaridad, el egoísmo. Entonces, resulta, al parecer, que los culpables son los y las de abajo, la gente sencilla y común. En lo que hay de todo, por los procesos de empobrecimiento, de falta de formación, de educación, por la cultura que le han imbuido. Y estos discursos desde arriba y desde los medios, parecería que la falta de conciencia, el individualismo, la insolidaridad, esas conductas antisociales, el consumismo superfluo, esa actitud egoísta, cayeron del cielo. Pero resulta que la cultura de una sociedad la determina la conducta, la cultura de su clase dominante y gobernante. Este capitalismo, con toda su impronta neoliberal de las últimas décadas, con este tipo de Estado y de gobierno corrupto y corruptores, las políticas que han aplicado sus empresarios, el tipo de publicidad consumista, banal, ha creado esas inconductas, ha sembrado el egoísmo. Aquí hay 800.000 jóvenes sin trabajo y sin estudio, y con un Estado delincuente que reproduce la delincuencia a otros niveles, gobiernos delincuentes. Son los jefes de estos gobiernos, los grandes empresarios y toda su lógica perversa para acumular ganancias, los responsables y padrinos
de esas actitudes e incluso de la delincuencia menor, que está presente en todo esto que yo he dicho. Fíjense ustedes lo que pasó en Capotillo, que la balacera estuvo ocasionado, y eso no lo digo yo, porque los muchachos de los puntos de droga no le estaban dando el dinero a la policía. Son los jefes, esos son los padrinos de la delincuencia, las instituciones que están establecidas. Y eso no se cambia con 2 meses de pandemia. Pero de esto vamos a seguir hablando, porque este es un tema crucial, importante. Dejémoslo aquí porque el tiempo se nos acaba. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.